Bien, continuamos. Muchas gracias. Aquí podemos ver el incremento de las líneas de ferrocarril. Aquí tenemos las líneas de ferrocarril de 1884, en donde vemos cómo hay una conexión del centro del país con Norteamérica, con los Estados Unidos de Norteamérica. Pero ya para el año 1910 tenemos además uno de los principales medios e instrumentos de la Revolución Mexicana, el ferrocarril. Vemos cómo prácticamente el ferrocarril se va a conectar con varias partes del país. No nada más Estados Unidos, va a conectar a los principales, sí, a los principales centros de producción y a las principales ciudades como Guadalajara, Querétaro, Monterrey. Se conecta hacia Ciudad Juárez, Piedras Negras, Laredo, Tampico, que es un puerto, hacia el centro del país, Veracruz. Para este entonces Acapulco ya no era relevante. Teníamos otros puertos, ¿no? Principalmente. En fin, vean cómo no hay una conexión directa con la zona maya. La zona maya entre sí se conecta nada más con sus puertos y sus ciudades y ya. Debido a que entre Coatzacoalcos y la zona maya hay terrenos muy complicados para desarrollar el ferrocarril, lo cual generaría grandes gastos al gobierno. Pero bueno, ok. Pero entonces el ferrocarril va a ser uno de los grandes avances tecnológicos que se tendrán durante el gobierno de Porfirio Díaz. Ya para 1884 Europa estaba llena de ferrocarriles y aquí en México apenas había un incipiente desarrollo del ferrocarril, que comenzó con el gobierno de Lerdo, de Tejada, pero que comenzó a intensificarse con la primera etapa del gobierno de Porfirio Díaz y de ahí hacia las diferentes reelecciones. El contexto social, otro punto polémico. Resulta que pues se genera una amplia desigualdad debido a que la oligarquía, que era la que tenía el poder, pues era muy pequeña. Luego las diferentes clases sociales, déjenme ver qué dice ahí, que es la clase media, hablamos de profesionistas, etcétera, un 20%, y el 70% de la población vivía en pobreza. Shin, aquí es donde podemos comenzar a cuestionarnos, ok, hubo un progreso y una modernidad, sí, pero ¿a qué costo? ¿No? ¿Y quién era el beneficiado? En fin. Van a existir una serie de tensiones sociales ante la represión, desigualdad y la corrupción. Vamos a tener varias protestas de campesinos, yaquis, tomochis, mayas y obreros. Para ello, el gobierno de Porfirio Díaz genera una policía rural, los cuales van a tener pues bien checaditos a estos grupos campesinos e indígenas. Vamos a tener las tiendas de raya. Resulta que en las haciendas va a haber una pequeña especie de tienda en donde les van a pagar mediante pues canasta básica. Bueno, lo que les alcanzaba de la canasta básica, ¿ok? Y la prensa se va a convertir en la principal opositora en el sector social mediante la caricaturización de la represión del gobierno, etcétera. Y pues evidentemente el gobierno de Porfirio Díaz generaba una represión muy intensa. Podemos ver aquí algunas fotografías, primero de la policía rural, una serie de campesinos, por ahí algunos obreros están siendo sometidos frente a estos caporales o esta policía rural que empieza a desarrollarse. No, hazte para allá. Que me está. Ok. Luego, va a dar ante el mundo una imagen cosmopolita. Significa. Bueno, significa que en 1910 la población total del país va a ser ya de 15 millones de habitantes. Ya para esa fecha en la Ciudad de México vamos a encontrar 720,000 habitantes, lo cual es nada en comparación con la cantidad de habitantes que tenemos hoy en la Ciudad de México y la zona conurbada, que es más de 21 millones, más de lo que había de habitantes en ese entonces en todo el país. Hay un desarrollo de actividades de ocio, significa que se desarrollan los hipódromos, plaza de toros, cine, deportes varios, cafés, peleas de gallos para el pueblo, etcétera. Un poco hay que entretener al pueblo, ¿ok? Más adelante veremos, no en esta presentación, en otra clase, algo del deporte, ¿no? De pronto cómo se va desarrollando en el porfiriato. Se van a abrir las grandes almacenes de ropa, productos de belleza, artículos de lujo,
Y aquí es cuando se abren estos grandes almacenes como Liverpool, Palacio de Hierro y el puerto de Veracruz, del cual posteriormente platicaremos más. Aquí podemos ver algunas fotografías. Este es el hipódromo de la Condesa. Vean de pronto la ropa, el carruaje, los elementos con una fuerte influencia francesada en la parte de ahí atrás, el eclecticismo francés. Podemos ver aquí el vestuario de la aristocracia, de las mujeres, cómo tiene este sesgo muy europeo. En cambio el pueblo estaba viviendo en condiciones malas, limitadas, pobreza. Vemos el tipo de ropa, vemos aquí el, el gran cambio entre las personas que están jugando cricket, ¿sí? Cricket. Las personas de la aristocracia como invisibilizando a una mujer indígena que se encuentra en la parte de atrás, que se ve que es la trabajadora doméstica de alguien de ellas porque está cargando a un bebé que bueno, tiene un ropón y que el color de piel nos está indicando que no es la hija de ella. Vean de pronto cómo era muy común las enormes familias, sobre todo en las clases menos favorecidas. Y bueno, pues el alto elitismo que encontramos en la sociedad oligárquica y tecnócrata conservadora del porfiriato. En el contexto cultural, y ahí viene algo interesante porque empezamos a hablar sobre arquitectura, arte. En el contexto cultural, evidentemente todo el desarrollo artístico va a estar siguiendo el positivismo francés de Auguste Comte, que es en donde nos señala que el único conocimiento auténtico es el científico. Recordemos que eso es algo que busca señalar el positivismo, con este corte conservador, etcétera, que hemos visto anteriormente. Se desarrolla e impulsa a partir de esto las bellas artes. Otra vez la Academia de las Bellas Artes de San Carlos comienza a tener una época de gloria y de apogeo. Vamos a encontrar además un muy importante desarrollo literario en el país, en donde encontramos a Manuel Altamirano, Manuel M. Flores, López Portillo y Rojas, Amado Nervo, Luis G. Urbina, etc. La historia patria, esta idea de generar la historia de los vencedores. Entonces comienza a utilizarse la historia patria como una unidad nacional, con un esquema nacionalista que pueda dar pie a un progreso. Por lo tanto, se busca lo nacional, lo moderno y lo salubre. Lo salubre y lo moderno son parte de este positivismo, y lo nacional, que viene como fruto de las luchas nacionalistas y liberales del siglo XIX. Aquí la gran pregunta, ¿qué es lo nacional? ¿Lo prehispánico? ¿Lo virreinal? ¿El lenguaje clásico de la arquitectura es lo nacional? ¿Qué es lo moderno? Pues construir y diseñar como se está dando en ese momento. Eso es lo moderno. Y lo salubre es tener la infraestructura suficiente para dar una higiene, una salubridad a la ciudad y a los diferentes edificios. También entender aspectos de salud general, las revisiones médicas, etcétera, etcétera. Este señor va a abrir en Palacio Nacional lo que se conoce como el Salón de los Monolitos, lo que sería el antecedente del Museo Nacional de Antropología e Historia. Ahí tenemos una fotografía donde se ve uno de los salones del Palacio Nacional con un montón de esculturas, sobre todo mexicas y toltecas, que se fueron descubriendo porque justamente en este periodo se da un interés hacia la arqueología. Porque en esta búsqueda de lo nacional, la arqueología se vuelve una herramienta para este nacionalismo. Y Leopoldo Batres será uno de los principales arqueólogos y comenzarán a hacer investigaciones arqueológicas en varios sitios. Por lo tanto, lo arqueológico va a ser algo muy importante que México va a querer mostrar al mundo, como decir, vean, esto es México. Y ahí tenemos la fotografía de nuestro señor presidente, Porfirio Díaz, con la llamada Piedra del Sol o calendario azteca, y el Salón de los Monolitos. Se dan las bases de la educación pública gracias al positivismo y a las humanidades, que después va a ser impulsado ya en 1920 y tantos, con Vasconcelos bajo el gobierno de Obregón.
¿Ok? Entonces, aquí podemos ver que además Justo Sierra va a fundar en 1910 la Universidad Nacional de México, que sería la antecesora de la UNAM, ¿vale? Bien, y como habíamos mencionado también, va a ser muy importante el desarrollo de diferentes actividades de ocio, como habíamos mencionado anteriormente y que veremos posteriormente, ¿ok? La Academia de las Bellas Artes de San Carlos va a tener un auge muy importante. Primero, va a pasar bajo la dirección de un arquitecto, que ahorita veremos qué arquitecto es, que se le puede decir que, así como Lorenzo de la Hidalga fue el gran arquitecto de Antonio López de Santa Anna, bueno, pues vamos a tener que este arquitecto, Rivas Mercado, será el arquitecto del gobierno de Porfirio Díaz. ¿Ok? Vamos a encontrar un fuerte desarrollo pictórico, escultórico y arquitectónico justamente en el Porfiriato, gracias en gran medida, porque varios de ellos estudiaron con un profesor extranjero de la Academia de San Carlos, o porque muchos de estos fueron becados y estudiaron en el extranjero, específicamente en Francia, y trajeron una forma de entender el arte. Un arte muy academicista, un arte muy ortodoxo, siguiendo las ideas. eh, Recordemos que este eclecticismo es una combinación entre una influencia romántica, neoclásica, etcétera, y el positivismo. Entonces, vamos a encontrar algunos referentes, como por ejemplo el gran maestro José María Velasco, que es muy conocido porque él pintaba estos hermosos paisajes, los paisajes naturales, rurales, del entorno inmediato de la Ciudad de México. Él vivía en la villa, muy amigo de Rivas Mercado, y era un maestro de pintura de la Academia de San Carlos. Tenemos por ahí a José Guadalupe Posada, quien será un grabador, un grabadista muy importante. Creo que todas y todos lo conocemos por sus famosas calaveritas. Y tenemos una serie de pintores, que serán muy representativos durante el gobierno de Porfirio Díaz. Que además, tristemente, hay que reconocerlo, que conocemos más obras del extranjero que obras nacionales. Además, recordemos que ahorita, en este panorama tan conservador y elitista de la academia, no se daba oportunidad a las mujeres, en el caso de la Academia de San Carlos, a que participaran. Eso comenzó a ser posteriormente y de forma paulatina. Por lo tanto, aquí vamos a ver varios referentes masculinos, como Luis Coto, Leandro Izaguirre, José Obregón, Santiago Rebull, José Salomé Pina, Félix Parra, que ustedes dirán, pues en mi vida he escuchado a esos tipos, pero seguramente sus pinturas sí, o a lo mejor no. Pero bueno, vamos a ver. Aquí hay dos pinturas de José María Velasco, muy representativo, quizás el gran pintor del periodo porfiriano. Y por ahí tenemos otras pinturas que seguramente han visto en algún momento, al menos los retratos de Juárez y de Maximiliano, los han visto, son de Santiago Rebull, quien era retratista. O el Suplicio de Cuauhtémoc de 1892 de Leandro Izaguirre, o estas pinturas que podemos ver, tanto el retrato como el costumbrismo, como lo mitológico, las leyendas o lo nacionalista, que eran los temas empleados por la pintura, la compuerta de la garita de San Lázaro de Luis Coto, o el descubrimiento del pulque de 1869, antes del desarrollo porfiriano, de José María Obregón. Vean cómo comienzan a pintar esta propuesta muy romanticista, que termina siendo academicista, de lo prehispánico. O algunas pinturas de Santiago Rebull, como el Sacrificio de Isaac, la Virgen de los Dolores, la Bacante, pinturas de Salomé y Pina, como es San Carlos Borromeo, o Fray Bartolomé de las Casas de Félix Parra. Esa pintura de Félix Parra es padrísima. Fray Bartolomé de las Casas, este protector de los indígenas, así considerado en la zona de Chiapas, dominico, como hay, pues, él está sufriendo, ¿no? Por cómo hay algunos indígenas por ahí desfallecidos. En fin, interesante esta pintura y a veces muy poco conocida. Todo esto se encuentra gran parte en el Munal. Visiten el Munal. Esa era una de las visitas obligadas, pero ahora por la pandemia no se puede pedirles que visiten el Munal. Pero ¿por qué no? Un fin de semana dense una vuelta y van a encontrar unas chuladas. Y bueno, las famosas calaveritas de Posadas, entre ellos la gran
famosa Catrina, que es una sátira, una burla a la muerte, y además cómo la visten. Ahora ya entendemos este sombrero, porque así se vestía la aristocracia femenina. En cuanto a la escultura, también encontraremos maestros como Manuel Vilar, encontraremos Miguel Noreña, a Jesús F. Contreras, a Fidencio Nava. Aquí, por ejemplo, tenemos de Miguel Noreña dos esculturas muy conocidas, que es Cuauhtémoc, que se encuentra en Reforma, o el monumento ipsográfico de Enrico Martínez, que se encuentra a un lado de la Catedral Metropolitana. Encontramos Après l'Orgie y Desespoir de Fidencio Nava, obras que se encuentra, esta réplica en la Alameda y esta se encuentra en el Munal, ganaron premios, y Malgré tout de Jesús Contreras, que ganó también un premio por allá en Francia. Tenemos por aquí también la obra de un italiano que se llama Enrique Alciati, el cual pues hizo varias esculturas de Reforma junto con Nava y Contreras. Hizo las esculturas de Bellas Artes, las esculturas del Palacio de Correos, la Victoria Alada de la Columna de Independencia, y varias esculturas, entre ellas la escultura de José Ortiz de Domínguez, que se encuentra en Santo Domingo. Encontramos el trabajo de Leonardo Bistolfi, también italiano, que se encargó de hacer las esculturas de Bellas Artes. Domenico Boni, que hizo las cariátides de Bellas Artes. Y Antoine-Louis Barrier, que hizo los leones que se encuentran en el acceso de Chapultepec. Entonces vean cómo también la producción escultórica va a ser muy importante. Aquí tenemos algunas referentes de Fidencio Nava, Pandora, Ariadne abandonada, la gran calidad técnica, antropométrica, la idea de las poses, del movimiento, de la ropa, etcétera, viene a ser uno de estos referentes del academicismo escultórico durante el Porfiriato. ¿Qué pasa con la arquitectura? De forma muy general, porque lo vamos a desarrollar en la siguiente sesión, me salto a esto, el anterior no lo vean, este es el corregido. La arquitectura mexicana va a tener una influencia muy importante entre el eclecticismo francés, el academicismo o llamado también estilo Beaux-Arts, el cual va a tener una influencia del Art Nouveau, aunque tendremos por aquí también algunas propuestas directas, aunque realmente viene mezclado con el eclecticismo francés, las influencias de la escuela de Chicago, los movimientos urbanos y el positivismo, que influye tanto en el eclecticismo francés como en la forma de hacer arte y política en el país. Todas estas mezclas y engranajes que hemos visto anteriormente influyen en la arquitectura, y hay un florecimiento del academicismo mexicano mediante la síntesis de estilos, una simetría muy estricta, un rigor y orden compositivo, la inclusión del hierro y el vidrio, así como la búsqueda de lo nacional a partir de estos descubrimientos arqueológicos, que curiosamente, ¿no? Mientras que en el neoclásico, gracias a la arqueología, se inspiró el neoclasicismo, gran parte del neoclasicismo a mediados del siglo XVIII, apenas nosotros, a finales del siglo XIX, estábamos en ese proceso. Entonces surge algo que se llama el neoindigenismo o neoprehispanismo. Si recordamos nosotros el pabellón de México en la Exposición Universal de París de 1889, cuando fue la Torre Eiffel, recordemos el edificio o el pabellón mexicano, que era una propuesta neoindigenista del gobierno de Porfirio Díaz. Pues justamente fue por esto, ¿vale? Ahí tenemos algunas obras de la Colonia Juárez, de lo cual luego platicaremos. Y nada más para entender aquí los arquitectos y saltarnos hacia lo tecnológico. Primero, al hablar del eclecticismo francés vamos a tener varios arquitectos. Antonio Rivas Mercados, que será quizás el principal arquitecto mexicano, Carlos Herrera, Emilio Dondé, Mauricio Campos, el ingeniero Miguel Ángel de Quevedo, Antonio M. Anza, el ingeniero Porfirio Díaz Ortega, ¿sí? El hijo de Porfirio Díaz. Extranjeros tendremos a Silvio Contri, Adamo Boari, Émile Bernard, Paul Bouba, Ernesto Brunel, Lemos Ancordes, etcétera, etcétera. Estos son representantes del eclecticismo francés o el academicismo francés. Tenemos por ahí a Adamo Boari, que era también tanto ecléctico francés como
representante de un Art Nouveau. Y dentro del neoprehispanismo tenemos a Nicolás y Federico Mariscal como representantes de lo nacional, o Manuel Amabilis y Antonio M. Anza, también como parte del desarrollo indigenista. Tenemos aquí algunas de sus fotografías, esto los vamos a ver en la siguiente sesión, sobre todo ya sus obras para entenderlo. Pero ahora es, ¿y cómo se construye? Vamos a pasar en breve a eso. Y llegamos entonces a esta parte final de la sesión de hoy, que es el impacto de la revolución industrial. Voy a irme un poco más rápido porque quiero llegar al cómo se construye la tecnología constructiva. Es importante señalar que el equipamiento y la infraestructura férrea y portuaria va a ser indispensable tanto para la vida económica del porfiriato hasta para el movimiento revolucionario de la Revolución Mexicana. Las vías férreas que habíamos platicado se amplían durante el gobierno de Porfirio Díaz. Podemos ver aquí en el caso de la Ciudad de México cómo comenzamos a tener estaciones de ferrocarril muy importantes, como la estación de carga de Nonoalco-Tlatelolco. Vamos a tener por aquí la estación de Buenavista, que hoy es el Fórum Buenavista. Tenemos por aquí en lo que es el Monumento a la Madre, al sur de la colonia San Rafael, la estación Colonia, que te llevaba a Manzanillo, Morelia y Nuevo Laredo, la estación de Buenavista, que te llevaba a la red central de ferrocarriles. Aquí tenemos la estación de Ferrocarril Hidalgo, que se encontraba por Peralvillo, que te llevaba a Pachuca y Puebla, y la estación de San Lázaro, que te llevaba a Veracruz, Puebla y Cuautla. Vean cómo, con una idea muy británica, muy de estos movimientos urbanos de generar a las afueras de la ciudad los recintos ferrocarrileros. Vemos la primera estación del ferrocarril mexicano del 73, que es Buenavista. Vean la estructura, vean la fachada muy ecléctica, pero la estructura totalmente de hierro. Vemos aquí, son fotografías de la estación de Buenavista. Vean cómo ha cambiado, ¿no? Podemos ver ahí las vías, unos andenes, partes de la aduana y del control tributario. La fachada, por aquí tenemos otra vista del mismo ferrocarril. Por acá la estación del ferrocarril Hidalgo. Las vías todavía existen, ya la estación no existe. Vean cómo era una estación pequeña. Vemos aquí otras fotografías que lo que quiero que ustedes se den cuenta cómo tienen un lenguaje principalmente muy británico. Vean cómo tiene un lenguaje arquitectónico. Esa es la estación ferrocarril San Lázaro, la colonia que se encontraba al sur de San Rafael. Cómo tiene un lenguaje que hoy en día podríamos entender que es ecléctico, pero que tiene una fuerte influencia inglesa. ¿Por qué? Porque los encargados de hacer los ferrocarriles eran británicos, punto, por eso. Por eso tenemos un fuerte desarrollo, un carácter muy británico, muy victoriano, por así llamarlo, en las estaciones del ferrocarril. Aquí tenemos otras, la estación de la Villa, el ferrocarril Ahumada de Chihuahua, la estación ferrocarril de Apan Hidalgo, la estación del ferrocarril del Oro en Estado de México. Vean cómo tiene un lenguaje fuertemente británico, victoriano. Quizás el de la Villa no tanto, tiene un lenguaje más clásico, más neoclásico. Aquí tenemos otras estaciones, la de Mérida, Yucatán, la de Chapala, Jalisco, la de Guanajuato. La de Guanajuato es una joya. Vean cómo tiene un carácter muy victoriano. Este lenguaje, las cubiertas, los remates, es algo no muy común dentro del eclecticismo francés. Otras estaciones, San Luis Potosí, el ferrocarril de Veracruz, el de Saachila, Oaxaca, el de Querétaro. Nuevamente ejemplos de este lenguaje. Los primeros puentes, como este puente de Metlac en Córdoba, Veracruz, uno de los principales grandes avances tecnológicos y constructivos mexicanos. Por aquí tenemos estos puentes de hierro en Ecatepec, que los hizo nada más y nada menos que Gustavo Eiffel. No, Gustavo Eiffel no vino al país, pero estas obras que hizo él vinieron al país, se armaron, fueron un puente, y hoy en día es una cosa aberrante, tristemente, lo podemos ver aquí en una fotografía, que es una especie como de... Y aberrante me refiero al estado actual, no a la función que tiene. Es una especie de foro, de galería, etcétera, pero pasa desapercibido totalmente. ¿Ok? Vemos cómo van cambiando poco a poco los tranvías de mulitas, que eran carretas jaladas por mulas,
y sus estaciones, podemos ver aquí estas vías de transporte. Y van cambiando, vean qué chulada esta estación. Esto se encontraba aquí, en el Zócalo de la Ciudad de México. Van cambiando poco a poco por tranvías, luego por vehículos, ya al final. Aquí tienen algunos de los primeros vehículos, donde viene justamente, no lo podía pagar cualquiera. Ahí está Porfirio Díaz. Y los puertos, podemos ver estos puntos portuarios y aduaneros que hablaban o que generaban ingresos, las importaciones y las exportaciones al país. Las fábricas y las haciendas van a tener un alto desarrollo para el desarrollo textil, de zapatos, cervezas, dulces, cigarros, azúcar, papel, vidrio, aceites, jabones, explosivos y cemento. Las fundidoras, las grandes metalurgias, la explotación minera, en la zona de Puebla, Veracruz, Morelos, Nayarit, Durango, Coahuila, Sonora, Estado de México, Querétaro, Guanajuato, y ahí tenemos algunas de las obras. Hoy en día Parque Fundidora, pues antes era esta gran obra porfiriana de 1900, los Aceros Monterrey. Fábrica e hilados y tejidos de Bellavista, Nayarit, la fábrica de textiles Río Blanco en Veracruz. Esto en el caso de las fábricas, y en el caso de los ranchos y las haciendas se van a dedicar principalmente a la producción de trigo, cebada, frijol, chile, algodón, azúcar, café, tabaco, enequén. Enequén además se utilizaba mucho antes del plástico para hacer las cuerdas, por lo tanto tenía un alto consumo mundial, y eso le dio muchos beneficios económicos a Yucatán y a sus haciendas, hasta que después llegó el plástico, sustituyeron las cuerdas por fibras de plástico, y adiós al enequén. El cacao, el guayule, el istle, así como la producción bovina, ganadera, alcoholera como el tequila, el mezcal, el pulque y la minera. ¿En dónde los ubicamos? Lugares como Morelos, Puebla, Ciudad de México, Michoacán, Mérida, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Oaxaca, Veracruz y Guanajuato. No vamos a hablar de las características por el tiempo, pero podemos ver aquí algunas fotografías. San José en Yucatán, estas grandes cascos de las ciudades, eran prácticamente una pequeña ciudad, un pequeño poblado, que tenía su casco principal donde se encontraban los señores de la hacienda, una zona fabril, ¿no?, donde se encontraba la producción específica de lo que tenían que hacer, como esta hacienda de Xcaret en Yucatán, la hacienda de Chautla en Puebla, la de Huamantla, Tlaxcala, la de Jamae, Jalisco. En fin, hay un lenguaje muy ecléctico en estas haciendas. Esos además son los cascos donde estaban los señores, la familia. Los elementos productivos se encontraban en los alrededores, y era una arquitectura un tanto más menos vistosa, una arquitectura más doméstica, más productiva. Tenemos una renovación técnica. La compuerta del canal de Zumpango, se hizo el gran canal para desaguar las aguas de la Ciudad de México hacia el lago de Zumpango, y aquí se encuentran las fotografías. Vean, aquí dice viva el presidente, ¿no?, los paleros. Pues fue la inauguración de esta gran compuerta de las aguas negras hacia Zumpango, y vean además el lenguaje plástico que utilizó. No es solo una obra de ingeniería civil e hidráulica, es una obra que tiene un fuerte carácter arquitectónico. Vean el cuarto de máquinas o de bombas, como tiene un carácter muy muy interesante. Será muy importante, eso en rojo que ustedes están viendo es el túnel emisor de Oriente hoy en día. Podemos ver aquí a un lado lo que es el Gran Canal, que fue la obra, esta es contemporánea, esta es la obra de Porfirio Díaz, que lo que buscaba era desaguar las aguas de la ciudad. El problema es que esto generó también muchos hundimientos en la ciudad, y de pronto ya sería insuficiente ese gran canal. Podemos ver todavía los vestigios de la compuerta de estas bombas, con esta manufactura todavía pues ya muy antigua, muy de la época, que ya son parte del museo. Y finalmente, ¿cómo se construye? Aquí les estoy compartiendo esta tabla que se capturó, que es del manual, ahí dice manual, pero no, perdón, es Manual Técnico de Procedimientos para la Rehabilitación de Edificios Históricos del Distrito Federal del INAH. Lo pueden encontrar en PDF en internet sin ningún problema, y aquí lo único que hicimos es hacer una síntesis de dividiendo el sistema en cimentación. Aquí
aquí está, estructura, aquí está, en donde encontramos muros, aglutinantes, apoyos, que son las columnas, los entrepisos, que son vigas y arcos, techumbres y escaleras, los acabados, en los que encontramos aplanados y recubrimientos, pintura, pisos y ornamentación, y carpintería y herrería. Estos sistemas, del otro lado tenemos el material, de origen pétreo, natural, de origen pétreo, artificial, metálico y de madera. No vamos a ver con detalle todo esto, se los comparto para que ustedes lo puedan consultar. Podemos ver de pronto, si elegimos muros, vemos que los muros se desarrollaban por arena, basalto, teníamos de tepetate, teníamos de tezontle, de ladrillo y de tabique. También podíamos encontrar el desarrollo de estos muros con polín, tejamanil y las vigas de madera. Entonces será muy importante cómo entendamos el desarrollo y la combinación de estos sistemas constructivos para generar los sistemas estructurales. Podemos ver, por ejemplo, en herrería, la herrería que se utilizaba era bronce, la fundición y el hierro dulce. Punto. Podemos hablar que en cuanto a carpintería se utilizaba la duela, el polín y la tabla. O podemos hablar que en los aglutinantes el principal aglutinante era la arena, la tierra, cal, cemento. Entonces esto nos ayuda a poder identificar los elementos constructivos de los edificios porfirianos. Ahí tenemos una estructura del Palacio de Correos de 1902, donde vemos todo un esqueleto de hierro dulce, de hierro, hierro forjado, hierro fundido, que constituían todo esqueleto con un recubrimiento pétreo para ocultar el esqueleto de hierro. Eso va a ser algo muy común. De hecho, aquí encontramos la casa de la casa Boker, la construcción. Vean de pronto cómo es un torreón totalmente de hierro, los volados son de hierro, columnas y entrepisos son de hierro, y comenzamos a ocultar o a delimitar el interior del exterior a partir de estos elementos pétreos que vienen a ser una especie de fachada cortina. No es una fachada que esté soportando la estructura. ¿Qué está soportando la estructura? Las mismas columnas. Encontramos por ahí el palacio, lo que era el Palacio Legislativo, que hoy es en día el Monumento a la Revolución. Después vamos a hablar más de ello. Vean la estructura de las cimentaciones impresionante, es enorme. Y vean los pilares y los arcos torales que iba a tener esta gran cúpula. Es una doble cúpula con esta usanza muy neoclásica o muy ecléctica, en donde tenemos una doble cúpula. Aquí se alcanza a ver una primera cúpula, en donde nos iba a dar la percepción de una forma, y un tambor con una segunda cúpula en la parte superior, lo cual nos iba a generar un trampantojos y un efecto lumínico como lo vimos en otros proyectos. Vemos la estructura de Bellas Artes, insisto, es general, después platicaremos de la obra. Vean cómo el mismo esqueleto nuevamente es de hierro forjado, hierro vaciado, y la gran cúpula que viene a librar este claro. Podemos ver la suma de elementos de hierro principalmente y algunos elementos por ahí de concreto, pero sobre todo elementos pétreos como el mármol, que va después a ir recubriendo la superficie. Aquí podemos ver algunos elementos de mármol que comienzan a recubrir la estructura. Aquí hay algunas fotografías de 1904. De pronto esto fue un peso tan importante para el tipo de suelo que comenzó a hundirse y tuvieron que reestructurar la plaza. En fin, vemos cómo poco a poco se va utilizando esta especie de máscara de mármol para que no se vea el esqueleto. Aquí hay algunos detalles que van a encontrar en el mismo manual que les mencioné, donde podemos ver cómo se hacía la cimentación. Algo bien importante, sobre todo en las viviendas porfirianas, siempre se van a dar cuenta que en la parte inferior hay un respiradero, porque resulta que las vigas, principalmente de madera, se separaban del suelo para airearlo y evitar que de pronto este se pudiera degradar, generar hongos o generar de pronto algún tipo de problema que dañara a la estructura. Por lo tanto, siempre en las construcciones va a haber una especie de semisótano. A veces no cabía una persona. Este semisótano realmente servía para un respiradero del edificio, debido a que la tierra era demasiado húmeda y también contrarrestar un poco el salitre. En algunos lugares este espacio podía constituirse como un sótano y se volvía un espacio habitable.
Vemos diferentes formas de hacer la cimentación. De pronto ya se incluían rieles de acero, algunos primeros rieles de acero, algunos rieles de hierro, los cuales comienzan a mezclarse. De hecho se le llama estilo Chicago, tiene un nombre que se me fue por ahí, que comienzan a hacer una parrilla con rieles de ferrocarril y luego los mezclan con piedra o con mezcla y generan una zapata. Aquí podemos ver una vista del respiradero y de pronto como la cubierta podría ser, o el entrepiso, de laminilla acanalada de zinc con vigueta de, aquí lo están llamando de acero, pero muy seguramente es de hierro. Y en la parte superior ponían el piso de madera y un relleno. Así se podía trabajar en estos entrepisos. Aquí tenemos algunos cortes o detalles de los muros, cómo van mezclando mampostería de piedra, mamposterías de recinto en la parte exterior. Vean, estas son piedras que están careadas y luego hay un repellado, un aplanado de mezcla cal-arena, hay una mezcla de adobe, etc. Vean cómo va además intercalando los materiales para generar estos muros. Tenemos algunas cornisas que sobresalen de los muros, que son por lo general de piedra de recinto, piedra basáltica, etc. Encontramos aquí detalles de cubiertas. Nuevamente podríamos encontrar que es lámina de zinc acanalada, o de pronto es una bóveda llamada bóveda catalana, que es la que estamos viendo aquí. La bóveda catalana porque lo hacían catalanes, pero no era por otra cosa, y después se fue llamando así aunque no lo hicieran los catalanes. Bóveda de ladrillo en 2 capas unidos con mortero cal-arena o yeso. Se hacía un reforzamiento de unas vigas de hierro. Luego se ponía aquí un tensor metálico que hacía que evitara que se abriera. Ponían un relleno de tierra o tezontle, y en la parte superior el piso podía ser de mosaico, para que este no se empezara a desprender sus partes. Y si fuera una duela, tendría que entonces ser un sistema de viguería, de vigas de madera, para poderle darle soporte a esta estructura. Vemos aquí algunos detalles de los muros, de las puertas. Todo esto lo pueden consultar en el manual. Aquí hay algunos detalles en corte de cómo se vería un balcón, una puerta, una ventana, un toldo de zinc, algunos detalles de las ventanas, de los volados, de las cubiertas. Podemos ver cómo se estructuraba, consolidaba la estructura de uno de estos edificios, la azotea. Las estructuras de hierro y de madera, como aquí podemos ver, con un basamento, con un pedestal de piedra, una columna metálica pintada, etcétera, y algunos elementos decorativos de hierro que podemos ver en las marquesinas, en los volados, etcétera. Ciertos elementos decorativos en los interiores y en los exteriores, donde se utilizan estas molduras de yeso si es el interior, de cal arena si es el exterior. Y aquí les tengo una joyita. Ahí hay un código QR si quieren ustedes escanearlo. Los va a llevar al Tratado de Construcciones Civiles de Barberot, París, de 1900, en donde pueden encontrar un compendio así de grueso de un montón de soluciones técnicas constructivas de Francia, que se utilizaron en las academias de arte de ese entonces, en donde podíamos ver el cómo se cimentaban ciertos muros, cómo se empleaban otros sistemas constructivos, cómo se remataban ciertos elementos, cómo se podían apuntalar estos elementos que recurrían los elementos de hierro, elementos decorativos, cómo se conformaban geométricamente y estructuralmente escaleras, el desarrollo de diferentes elementos arquitectónicos. Esto que es muy interesante, cómo se hacían estos a manera de alicatados o pisos cerámicos. Luego platicaremos en una obra específicamente. Cómo se empieza a utilizar el concreto armado. Vemos aquí cómo hay lo que hoy identificaríamos como malla electrosoldada con toda esta losa de concreto. Cómo podría de pronto emplearse en un sistema de columnas, vigas y losas de concreto armado. Vean cómo ya aquí comienza a impulsarse la idea del concreto armado y vemos sus armados de las varillas. Vemos cómo se pueden hacer los primeros tragaluces. Aquí hay vigas de hierro, unas pequeñas viguetas,
y de pronto se tienen estos cuadrados de vidrio muy grueso que permitía la luz, el paso de la luz natural y que permitía caminar sobre ellos. Son los primeros domos. Podemos encontrar otras soluciones, los perfiles de hierro que se utilizaban, diferentes soluciones que se podían dar en las cubiertas, ¿no? Tanto de láminas de zinc como otras soluciones, otras bovedillas, etcétera. Algunos elementos de hierro, como lo que hemos estado viendo en otras clases. Y vean esto, hasta soluciones hidráulicas, hidrosanitarias. Vean de pronto la importancia de la ventilación, la importancia de desaguar, ahora con estos avances tecnológicos, los retretes en los edificios, cómo llenarlos de agua con estas cajas que se encontraban en la parte superior, hacer las trampas de olor para que de pronto no apestara caño, etcétera. Es muy importante el cómo también ya las instalaciones vienen a ser algo muy recurrente e importante en la concepción arquitectónica. O de pronto las acanaladoras en las cubiertas, se ponía por aquí algún elemento de zinc, algún elemento metálico que te impidiera ver el remate estructural, técnico metálico o las canaletas en donde se llega el agua a partir de esta coladera y se conduce hacia el alcantarillado. Bien, pues aquí llegamos a esta sesión. Era muy importante que viéramos esto. Cuídense mucho y nos estamos viendo pronto. Adiós.